Bienvenidos a la clase de hermenéutica de la Escuela Bíblica Esdras. Hoy estaremos hablando acerca de los evangelios. Se puede decir que los evangelios, de la palabra en griego evangelión, son las buenas noticias o buenas nuevas. Y son palabras de vida eterna, según nos dice el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 68. El Evangelio da testimonio acerca de Jesús, como si fuera una biografía actual, pero no con los patrones actuales. Y presenta al unigénito Hijo de Dios. Los autores recopilaron historias o enseñanzas ordenadas para contar y presentar las enseñanzas y al personaje central, Jesús el Cristo. Así que podemos decir que en los evangelios encontramos 4 versiones diferentes de la misma historia. A los primeros 3 evangelios del Nuevo Testamento, esto es, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se les llama sinópticos y se pueden ver en conjunto. Sinópticos porque tienen la misma óptica o están juntos. Esto es la palabra sinóptico. Y el cuarto evangelio, que es Juan, son los mismos hechos y relatos en una forma diferente. Y cada uno de estos evangelios tiene un propósito específico por lo cual se escribieron de tal o cual manera. Aunque no contienen exactamente los mismos detalles, en la siguiente tabla nosotros podemos ver cómo ciertos acontecimientos como la limpieza del leproso se encuentran en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. El centurión de Capernaum también se encuentra en 2 evangelios, no se encuentra en Marcos. El pasaje que nos habla acerca de la suegra de Pedro se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos ver también los que quieren seguir a Jesús, cómo se encuentra en Mateo y en Lucas, aunque no se encuentra en Marcos. Y así una serie de historias acerca de Jesús que se repiten en los 3 evangelios, como calmar la tempestad, el endemoniado gadareno, la curación del paralítico, el llamamiento de Leví Mateo, la pregunta sobre el ayuno, Jairo y la mujer sanada de flujo de sangre. Y son realmente historias que se nos menciona en los 3 evangelios. En los evangelios no se contó todo acerca de la vida de Jesús o periodos de la vida de Jesús, pero Juan lo dice en el capítulo 21, verso 25, y en el capítulo 20, verso 30, diciendo que hay muchas otras cosas que no se escribieron en este libro. Pero también nos dice en el mismo capítulo 20, en el verso 31, el propósito por el cual escogieron esos pasajes y esas palabras de Jesús para escribirlas. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Los escritores o autores fueron testigos presenciales de las palabras y los hechos de Jesús, excepto Lucas, quien dice en Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, en la versión de la Biblia de las Américas: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Quiere decir que sin ser testigo ocular y presencial, Lucas indagó o investigó de los testimonios de personas que fueron testigos presenciales en la historia de Jesús. Sin embargo, la preocupación de los autores es ser verdaderamente fiel a los hechos y al objetivo al transmitir la historia escrita a través de sus evangelios. Y entonces cada uno de ellos pone énfasis en diferentes principios teológicos. Seguramente
En la clase de introducción del Nuevo Testamento habrán visto un breve panorama de cada uno de los evangelios, así como el mensaje central de cada uno de ellos. Así que las pequeñas diferencias en cada una de las narraciones hace más rico el comprender el cuadro completo de la misma historia y no afecta de ninguna manera en el objetivo y en la comprensión general de los evangelios. El género de los evangelios enseña a los lectores acerca de la persona y la misión de Jesús, y yo añadiría, y la enseñanza o las enseñanzas de Jesús. Podemos resumirlos en dos propósitos principales en los evangelios. Uno, seleccionar y ordenar el material para contar la historia de Jesús. Esto es lo que tratan de hacer los escritores de los evangelios. Y segundo, estaban diciendo algo importante para sus lectores. Volvamos a recordar que, así como cada uno de los libros de la Biblia no fueron escritos con títulos, con capítulos, con versículos, con divisiones por párrafos, sino fueron escritos como una historia y tenían un propósito especial de parte del escritor o del autor para que los lectores originales entendieran. De la misma manera, veamos hoy cómo leer los evangelios, y tienen esta misma forma de escribir. Primero, debemos respetar los medios que Dios utilizó para inspirar esos evangelios. Y en cada uno de los episodios que encontramos en los evangelios nos revela algo acerca de Jesús. Así que debemos reaccionar a la historia, a las historias o los detalles más pequeños para formar la historia mayor. No podemos dejar o entender una historia aislada del resto del evangelio que estamos nosotros estudiando o de los pasajes que están conexos a él, unidos a él. Entonces, pueden ver en la pantalla cómo podemos entender un episodio en los evangelios. El pasaje que nosotros tenemos en estudio, debemos entender cuál es el mensaje central de ese episodio. Pero, previo a este, hay otro episodio, otra parte de esa historia u otra narración. Y también tenemos que entender cuál es el mensaje central de ese episodio. Pero, unido a ese, tenemos al episodio en estudio uno siguiente, un episodio 3. ¿Cuál es el mensaje central de ese episodio? Cuando ya nosotros tenemos los 3 episodios, nosotros tenemos que preguntarnos qué está tratando de comunicar el autor del Evangelio a sus lectores, y según la forma en que une esas historias, cuál es el mensaje que nos quiere dar. Haremos un ejercicio un poco más adelante viendo el siguiente tema de las parábolas. Utilizaremos cómo estudiar las parábolas, pero también utilizaremos esta forma de ver los episodios. Episodio 1, episodio 2, que sería el episodio en estudio, y episodio 3, que estaríamos hablando prácticamente del contexto previo anterior y el contexto inmediato posterior. Si recordamos, cuando vimos las figuras literarias, solamente mencionamos las parábolas. El propósito es que ahora en los evangelios nosotros analicemos un poco más a profundidad lo que es una parábola. Y una parábola significa realmente una semejanza, aunque también en el Antiguo Testamento se encontraban parábolas. La palabra que se utilizaba para parábola en el Antiguo Testamento es mashal, que es traducido frecuentemente como parábole en la Septuaginta, y sirve para atraer la atención de hombres hacia la presencia o propósito de Dios. También se puede entender en el sentido más amplio como un proverbio, un refrán, un dicho o historia, y también puede ser una declaración profética, una similitud elaborada o una historia corta. Así que tiene mucha relación con un símil. También está basado en la vida familiar, en la vida política o de la naturaleza, y son verdades prácticas de la vida que muestran una enseñanza espiritual. Esta es la diferencia, también se acuerdan, con las fábulas, que era una enseñanza moral. En este caso es una enseñanza espiritual. Y teniendo también elementos alegóricos,
Debe tenerse cuidado con la parábola de no tomar todo como una alegoría en el sentido estricto. En el Nuevo Testamento se encuentran 2 parábolas propiamente dichas en Hebreos, y en los evangelios sinópticos se encuentran 44 de las 46. Además de las parábolas, en el Nuevo Testamento encontramos dichos parabólicos o símil parabólico, que aunque no reúnen todos los elementos de una parábola como una narración, sí contienen la enseñanza en esa forma de parábola. La parábola a menudo requiere una interpretación y tiene una razón por la que se contó de esa manera la parábola, así como un propósito. Si nosotros podemos ver, la misma Biblia nos dice a veces la razón por la que se contó esa parábola. En otras ocasiones nosotros vamos a entenderlo a través del contexto. Pero veamos Mateo capítulo 13, versos 10 al 15, donde literalmente Jesús nos está diciendo por qué cuenta esa parábola, la razón. Dice así en la versión de la Biblia de las Américas: y acercándose los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo, él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. De la misma manera en Marcos capítulo 4 versos 10 al 12, Lucas 8, 9 al 10 e Isaías 6 versos 9 al 10, nos va a hablar acerca de la razón por las que se dan estas parábolas. Y ciertamente, aunque es una manera sencilla de contar la historia, se está transmitiendo una verdad y un misterio acerca del reino, pero también se necesita de la sensibilidad de los oyentes para responder a ese mensaje. Aunque la gente no percibiría y no se convertiría, vemos que hay un propósito en Mateo capítulo 13, versos 34 y 35, donde Jesús mismo le dice a sus discípulos que les está revelando las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y le dice que a ellos es dado a conocer o a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera no. Por eso les habla por parábolas, para que ellos vean y no entiendan, no perciban, oigan y no entiendan. Veamos ahora la estructura general de una parábola y posteriormente estaremos viendo también cómo interpretar esas parábolas. La estructura general, según el libro de Tomás de la Fuente, en el libro de las claves de interpretación bíblica, él lo divide en 3. Primero, ocasión por la que se dio o en las circunstancias que se dio la narración de esa parábola. 2, la narración propiamente de la parábola. Y 3, la lección espiritual que esa parábola trata de comunicar. Las parábolas también, en el Antiguo Testamento, no solamente representan una historia, puede hacerse a través de algún ejemplo humano, y también una parábola podía ser una palabra profética. Veamos un ejemplo de una historia en Ezequiel capítulo 17, versos 2 al 10. Voy a leer el verso 2. Dice, hijo de hombre, propón un enigma y relata una parábola a la casa de Israel. Y vea lo que está transmitiendo, iniciando el verso 3, y dirás, así dice el Señor. Y empieza a relatar precisamente
la parábola, hablando de una gran águila que tenía grandes alas. Y terminando la narración de la parábola, a partir del verso 9, nos va a empezar a dar el mensaje que trata de transmitir. Así dice el Señor Dios, prosperará, no arrancará sus raíces y cortará su fruto para que se seque y se sequen todas sus hojas tiernas, y no hará falta gran poder, ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí está plantada, prosperará. Cuando el viento solano la azote, no se secará totalmente. En los surcos donde creció, se secará. Ellos claramente estaban entendiendo, a través de estas últimas preguntas, de estos versos, que esa narración de esa parábola tenía esta conclusión. Pero después de eso vendrá la interpretación. Y esto lo veremos un poquito más adelante. Volvamos entonces a ver estas parábolas. Nosotros también podemos ver que pueden ser acciones, como mencionamos anteriormente. Si nosotros vemos en Ezequiel capítulo 24, verso 3 al 14, ahora voy a leer en la versión 1960, Reina Valera, dice de esta manera: y habla por parábolas a la casa rebelde, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla, y echa también en ella agua. Y va a empezar a decirle al profeta cómo debe realizar esa acción. Es una parábola, es una enseñanza a través de una acción, y también tiene un cumplimiento o es una palabra profética. Y en el verso 14 de Ezequiel 24 dice: yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Entonces, estas parábolas, si bien es una enseñanza de parte de Dios, recae en la acción o el ejemplo que el profeta tiene que dar con algo que hace para que todos entiendan. Y está dando esa enseñanza de parte de Dios, para que sea algo claro que puedan comprender. Los profetas hablaron parábolas, como en Oseas capítulo 12, verso 10, Segunda de Samuel capítulo 12, versos 1 al 10, Primera de Reyes capítulo 20, 35 al 42, Ezequiel 17 que acabamos de leer hace un momento, el capítulo 20, el capítulo 24. Pero no solamente los profetas, sino también en los Salmos encontramos parábolas, en Jueces y en muchas otras partes del Antiguo Testamento. Podemos recordar hace un momento 2 Samuel 12, versos 1 en adelante que mencionábamos. Es cuando Dios habla a Natán por el pecado de David. Y entonces viene el profeta y le cuenta acerca de dos hombres, que uno era rico y otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y corderitos, pero el pobre solo tenía una, la que había cuidado como si fuera parte de su familia. Creció juntamente con sus hijos. Pero teniendo el hombre rico una visita que venía de lejos, en lugar de tomar de sus muchas ovejas que tenía, fue y tomó la única corderita que tenía el hombre pobre y se la dio a aquella visita que tenía. Entonces David se enojó mucho contra aquel hombre y le dijo que ciertamente Dios vive y ese hombre que había hecho eso era digno de muerte. Entonces, terminando esta narración, esta parábola, Natán responde que ese hombre que debe morir es David. Y entonces da el mensaje de parte de Dios. Vemos que también la parábola tiene aquí el papel de sensibilizar al escucha para que pueda recibir el mensaje de Dios. Pero nuestro tema de hoy son las parábolas en el Nuevo Testamento y que fueron utilizadas ampliamente por Jesús. Nosotros podemos ver en la pantalla cuántos pasajes hay acerca de esas parábolas, y algunas parábolas tienen sus pasajes paralelos en diferentes evangelios. Así que sería muy bueno leer a veces
esa parábola en sus pasajes paralelos. Pero ahora pasemos al punto de la interpretación. ¿Cómo interpretar las parábolas? Y aquí es donde, siendo una narración que es metafórica, debemos tener cuidado con buscar significado metafórico en cada uno de los detalles de la parábola. Y solamente debemos buscar aquellos que son relevantes. En cuanto a la interpretación, nosotros podemos ver que la misma Biblia nos da en ocasiones esa interpretación, como en Ezequiel capítulo 17, donde posteriormente a la narración de la parábola, Dios da la interpretación. Mire lo que dice en el verso 11 del capítulo 17 de Ezequiel. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no sabéis lo que significan estas cosas? Di, he aquí el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia, y tomó una de la familia real, hizo un pacto con él, y le hizo prestar juramento. Se llevó también a los poderosos de la tierra, para que el reino quedara sometido, sin poder levantarse, a fin de que, guardando su pacto, se mantuviera. No va a terminar allí la interpretación, continúa. Pero si nos damos cuenta, la misma Biblia está dando la interpretación a esa parábola. Así que por eso es tan importante, así como vimos que se debe leer los evangelios, tomando en cuenta el episodio que está en estudio, el episodio previo para encontrar la razón y el episodio posterior donde nos puede dar más luz o la interpretación de la historia del evangelio. De la misma manera lo hace en la parábola. Tenemos que leer antes y posteriormente a esa parábola. Puede ser que en la misma narración de la parábola nos venga la razón y la interpretación o el propósito de esa parábola. Pero si no es así, tenemos que recurrir a esta forma de interpretar en los evangelios, tomando los episodios, 3 episodios al menos, uno previo y uno posterior. El ejemplo lo tenemos en Mateo capítulo 13, versos 18 en adelante, donde después de haber dado a la parábola del sembrador, Jesús explica a sus discípulos el significado de esa parábola. Otro ejemplo claro lo vemos en Marcos capítulo 7, versos 17 en adelante, donde previamente Jesús había hablado acerca de aquello que contamina al hombre. Y después de dar la parábola, cuando estuvieron solos, los discípulos le preguntaron acerca de la parábola en el verso 17. Y el verso 18 Jesús responde y les dice, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldad, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Las parábolas generalmente destacan un asunto principal en ellas. Pueden tratar 2 asuntos, pero no más de 3. Y también van a tener un enfoque alegórico. Y recuerde la advertencia que hicimos antes. No procure dar significado a cada uno de los detalles de la parábola al considerar que todos son alegóricos. Dice Craig Blomberg que no se debe alegorizar a detalle microscópico, pero tampoco limitarse a un solo asunto. Lo que debe hacerse es, primero, buscar un asunto principal para cada personaje principal o grupos de personas. Si nosotros tomamos el
pasaje donde está la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versos 11 al 32, podemos ver cómo está aquí en la pantalla los tres personajes principales: el hijo pródigo o rebelde, el padre y un hijo rencoroso o el segundo hermano. Y en cada uno de ellos podemos encontrar las acciones o la enseñanza acerca de ese personaje. Por ejemplo, el hijo pródigo o rebelde representa a los pecadores que pueden volverse a Dios confesando su pecado y serán perdonados. El significado para el padre podía ser que Dios ofrece su perdón a personas que no lo merecen. El hijo rencoroso podemos representarlo metafóricamente como los del pueblo de Dios, que no deben sentirse celosos o resentidos que Dios extienda su gracia a quienes no lo merecen. Este es el asunto principal que trata acerca de cada uno de los personajes. El segundo punto que considera Craig Blomberg es considerar que estos asuntos principales encontrados deben ser los mismos que la audiencia original de Jesús habría entendido. Y teniendo estos dos puntos, debemos considerar finalmente cómo aplicar ese mensaje a nuestras vidas. Analicemos de manera rápida la siguiente parábola, que se encuentra en Lucas 12, versos 13 al verso 31. Si nosotros podemos dividir en 3 episodios, nosotros dividiríamos el primer episodio de Lucas 12, versos 13 al 15, antes de que inicie la narración propiamente de la parábola. En Lucas 12, verso 16 al verso 21, sería la narración de la parábola. Entonces, en el primer episodio puede ser que encontremos la razón u ocasión por la que se cuenta esa parábola. Y en el tercer episodio, que es Lucas 12, versos 22 al 31, nosotros podemos encontrar la lección espiritual, también la interpretación, o podemos encontrar otros detalles. Si nosotros queremos ampliar nuestra comprensión acerca de esa parábola, sería bueno que leyéramos un poco antes y después de esa parábola, porque posiblemente los pasajes anteriores y posteriores nos estarán reafirmando esta enseñanza con otra narración o con otra parábola. En el caso de la narración de las parábolas, vamos a encontrar en los evangelios posiblemente una serie de parábolas juntas. Así que debemos de considerar también no solamente esa parábola, sino las otras parábolas, porque a veces al final de la narración de las parábolas se encuentra la razón por la que se dijo o el propósito para esa parábola. También la enseñanza en ocasiones no solamente es de una parábola, sino de varias parábolas. Y al final de ellas se menciona la lección espiritual. En el ejemplo que estamos viendo, podemos encontrar en los primeros versos, en Lucas 12, verso 13 al 15, la razón por la cual se narra esta parábola. Dice el verso 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Aquí podemos ver nosotros la razón o la ocasión en la que se narra esta parábola. La ocasión es cuando dos personas están contendiendo por la herencia. La razón para narrar esta parábola es que Jesús hace ver que no deben ser avaros ni poner su interés en estas cosas, en lo que poseen, porque en esto no consiste ni es la vida del hombre. En el siguiente episodio, que sería Lucas 12, versos 16 al 21, va a ser la narración de la parábola
un hombre que tenía muchos bienes y tenía mucho cultivo y muchos ganados. Entonces, ahora quiere agrandar sus bodegas. Pero Jesús les hace ver que su alma no tenía esa misma seguridad. Su vida estaba pendiente no de lo que tenía, sino de Dios. Y les advierte y le dice que esa persona es necia, porque en ese mismo día vienen a pedir su alma. Y hace una pregunta retórica. ¿Y lo que él ha ganado, de quién será? Y hace esta afirmación que esa persona que vive de esa manera es una persona necia, que no está poniendo interés en la vida porque su alma es la que se va a perder. Así que ¿de qué le sirven esos tesoros? No es rico para con Dios. A partir del verso 22 al verso 31, Jesús claramente va a explicar cuál es la enseñanza de esa parábola. Y les dice, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y entonces presenta a las aves, que Dios tiene cuidado de ellas, y nosotros o las personas valen más que las aves o que la hierba del campo. Así que Dios conoce la necesidad que tenemos, y Jesús manda al final que se busque primeramente el reino de Dios y que esas cosas necesarias son añadiduras. Si nosotros encontramos en cada una de estos episodios, el 1, 2 y 3, ¿cuál es el mensaje para que podamos entender completamente esos 3 episodios? Preguntemos cuál es el mensaje central en cada uno de ellos. Y posteriormente, teniendo ya ese mensaje central de cada uno de ellos, veamos cómo el autor está está poniendo la conexión en ese mensaje para que podamos entender qué significó para los primeros oyentes y qué significa para nosotros. Bueno, veamos entonces cuál es ese mensaje central en los primeros 3 versos, el episodio 1. Dios es el juez que parte justamente los bienes. Deben cuidarse de la avaricia, porque de eso no depende la vida. En el episodio 2 vemos que todo lo que había acumulado ese hombre rico no le servía, porque Dios le llamaba a cuentas y le juzgaba. En el episodio 3 nosotros vemos la enseñanza, pero también el contenido central, que no se afanen por las cosas materiales de la vida, como los que no conocen a Dios, porque Dios cuida de su creación. Por tanto, las personas deben buscar primeramente el reino de los cielos. Ahora, teniendo estos 3 episodios, habiendo encontrado el mensaje central, nosotros vamos a ver cómo se unen y cuál es el mensaje que nos quiere dar todo el pasaje completo. Y nosotros lo vemos de esta manera. Dios cuida de nosotros. Lo que debemos buscar es el reino de los cielos primeramente. Dios es el juez que da los bienes a quien Él quiere. Por eso no debemos afanarnos, porque los que se afanan son los que no conocen a Dios. Además de estos bienes, no depende la vida, sino de buscar el reino de Dios y su justicia. Así que Dios, como juez justo, cuidará de nosotros, cuidará de su creación y nos dará la vida para el alma. Resumiendo, podemos decir que para ser rico con Dios o en el reino de los cielos, no necesitamos el afán de las cosas de este mundo, sino buscar el reino que nos da vida eterna. Esta es la verdadera herencia y riqueza de los hombres. Además de las parábolas en los evangelios, también encontramos otras figuras literarias, como son la hipérbole, la metáfora y símil, la ironía narrativa
y las preguntas retóricas. Las hipérboles que Jesús utilizó mucho y son una exageración para conectar con sus oyentes, dejando firme en ellos una verdad espiritual. Esta figura ya la hemos visto, pero veamos, por ejemplo, un pasaje. Cuando Jesús dice en Mateo 5, 29 y 30, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es una hipérbole, o sea, es una exageración. Pero lo que Jesús está tratando de enseñar con esta forma exagerada, al decir que se saque un ojo o que se corte una mano, no es literal, sino que debemos ser radicales para echar el pecado que nos afecta, como el pecado sexual, y que puede llevar al infierno. Entonces, para entrar en el reino de los cielos, debemos de ser radicales en tomar esa decisión y echar aquello que impide o que afecta para vivir en ese reino de los cielos. Otra figura que encontramos en los evangelios son las metáforas y el símil. Un ejemplo también está en Mateo capítulo 5, verso 13, cuando Jesús dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Literalmente, ellos no son la sal. ¿Por qué Jesús dice a sus discípulos que son como la sal de la tierra? Y ahí es donde también debemos de tener cuidado cuando interpretamos esas figuras metafóricas o el símil. Si recordamos la diferencia de la metáfora y el símil es que va a utilizar un conector para establecer esa comparación. Y la metáfora hace una comparación directa. Pero volviendo al punto, ¿cómo entender correctamente esa metáfora y ese símil? Debemos considerar que la sal en ese momento tiene una propiedad o un uso específico, diferente al que nosotros le damos hoy. Porque para muchos sería decir que la sal da sabor, y ciertamente sí da sabor, y también la utilizaban tal vez para dar sabor, pero en ese momento la sal era de mucho valor. La sal servía más como un conservador, porque no se tenían sistemas de refrigeración, entonces se procuraba que la carne o los productos fueran salados, y cuando esa sal penetraba en el producto, se conservaba por mucho más tiempo. Así, cuando se iba a utilizar, lo único que se hacía era lavarlo, y no solamente se había conservado seco, sino con sus propiedades, y tenía un sabor especial. Así que debemos considerar esta metáfora o este símil en ese contexto original. Así que sus discípulos, como sal de la tierra, está relacionado entonces con la responsabilidad de ese discípulo en ser un agente para evitar el deterioro de la sociedad y conservarla sana. En este caso, conservar el evangelio, conservar la vida en medio de una sociedad. Cuando ellos penetren en esa sociedad o en esa comunidad, van a servir de esa manera como la sal. Otra figura encontrada en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es la ironía o la narrativa de la ironía. Y esta hace contraste entre lo que se espera que sea el ideal y lo que es. Entonces, para interpretar correctamente la ironía, primero tenemos que identificar que se trata de esta figura literaria, no dar una apreciación de una ironía a cualquier cosa que encontramos. Debemos estar seguros que es esta figura literaria. Y segundo,
reflexionar acerca del cambio que esta ironía produce en el mensaje y en la historia que nos cuenta el Evangelio. Y entonces vamos a ver qué contraste se muestra, entendiendo que no es literal, sino que es una figura que se llama ironía narrativa. Un ejemplo de ironía lo encontramos en Marcos capítulo 15, verso 30 en adelante, o desde el verso 29 podemos ver que es una ironía. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Eso es una ironía entre lo que Jesús había dicho y lo que ellos esperaban. Verso 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar». Vemos ahí la forma irónica de decir estas cosas. Bueno, en esta narración hay ironía. En el verso 32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces vemos que en los evangelios también encontramos ironía, una ironía narrativa. Debemos tener aquí mucho cuidado en confundir esta figura tal vez con una paradoja o con otro tipo de figura literaria. Pero cuando nosotros entendemos que es una ironía, la comprensión y la forma de compartir también ese pasaje va a cambiar un poco. Y también nuestro entendimiento va a cambiar mucho respecto a lo que está literalmente escrito y lo que realmente quiere decir ese texto. También en los evangelios encontramos las preguntas retóricas. Y estas preguntas retóricas tratan de resaltar algo. Recuerde, cuando vimos estas figuras, no están buscando una respuesta. De hecho, en muchas de ellas está incluida la respuesta, pero no espera del oyente una respuesta directa. Un ejemplo de esto nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 6, verso 27. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice: «¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida?». En la versión 60 dice un codo su estatura. Aquí se traduce como añadir 1 hora al curso de su vida. Lo que está diciendo es que nadie puede aumentar a la vida que ya Dios ha determinado. Entonces, para entender bien estas preguntas retóricas, una buena forma sería convertir esa pregunta en una respuesta. O más bien, cambiar la pregunta de una manera afirmativa. Quitamos la pregunta y hacemos una afirmación. Entonces, este mismo pasaje que pregunta: «¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida?», realmente diría, afirmando: no podemos añadir 1 hora más a nuestra vida, aunque nos preocupemos mucho. De esta manera, esas preguntas retóricas, cambiándolas en una afirmación, va a darnos el sentido que quería obtener el escritor del Evangelio en ese texto. Como ejercicio para entregar acerca de lo que hemos visto en esta clase, ustedes van a tener el pasaje de Mateo capítulo 24, versos 43 al capítulo 25, verso 13. Hagan el trabajo de entender el mensaje de la parábola en este evangelio, escribiendo la enseñanza de cada episodio. Van a formar entonces 3 episodios. Y van a encontrar la enseñanza, la razón por la que se dijo esa parábola
y la lección espiritual que obtiene en esta historia. Esto es lo que nos refiere Tomás de la Fuente, y yo les pediría además que, teniendo ya esa lección espiritual que nos da el pasaje, nosotros veamos cómo se puede aplicar esa enseñanza en nuestro contexto actual, real. Porque independientemente de que encontremos esa lección espiritual para los primeros lectores, para nosotros lo importante sería saber cómo poder aplicar esa enseñanza en nuestro contexto. Así que espero que ustedes se tomen el tiempo para leer varias ocasiones ese pasaje, hagan la división en los 3 episodios, oren para que ustedes puedan entender el pasaje, pero también apliquen las herramientas que hemos nosotros estudiado hasta el día de hoy. Y teniendo esto, voy a pedir que me lo envíen al correo donde estamos recibiendo los trabajos, y espero que hagan muy buen trabajo. Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente lección.